Bienvenidos a La Voz del 21 y una de las preocupaciones en este momento de muchos padres de familia es escoger un buen colegio para sus hijos donde ellos desarrollen sus competencias y se formen en valores. Hoy existe más de 100.000 colegios públicos y privados a nivel nacional y es una gran amplia gama para que el padre pueda escoger, y para hacerlo bien nosotros estamos acompañados con Giovanni Arias, que es gerente general del Sistema de Gestión de Calidad Educativa. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Liz, un gusto estar contigo. Ahora, hay más de 100.000 colegios entre nacionales y privados. Pese a esto, nosotros hemos visto en las semanas atrás que hay muchos padres de familia haciendo cola en los colegios para obtener una vacante. ¿Por qué pasa esto? Sí, es interesante lo que mencionas. Hace poco, efectivamente, el Ministerio de Educación ha cerrado 264 colegios justamente porque no cumplen con uno de esos requisitos que se necesita, que es el tema de la formalización, ¿no? Es decir, algunos colegios no cuentan con la licencia municipal, no cuentan con los permisos de seguridad, no cuentan con las resoluciones del Ministerio de Educación, los códigos de funcionamiento, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que le dan un nivel de informal muy grande a cierto sector de escuelas privadas. Entonces ahí hay que hacer una reflexión con los que están invirtiendo en la escuela privada. Los promotores tienen que formalizar sus escuelas, ¿no? Ese es el primer punto de partida. Pero que una escuela sea formal no significa que te esté dando un servicio de calidad. Hay que entender bien esa diferencia, ¿no? Una cosa es que cumpla con los requisitos y otra cosa es lo que ocurre en el aula de clase. Eso es lo que el padre de familia también tiene que evaluar, tiene que considerar, ¿no? Porque la razón de existir de un colegio son los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación en valores, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero en todo caso, habría menos colegios de los que se necesitan, ¿no es cierto? Sí, en realidad hay una demanda muy importante a nivel de estudiantes, pero lamentablemente la cantidad de colegios pues, a nivel del Estado no cumple, ¿no? Yo te comentaba que de esos de más de 100.000 colegios, teniendo en cuenta que aproximadamente 80.000 son públicos y 24.000 son privados, hasta el año pasado solo 60 estaban acreditados por entidades que de alguna manera respaldan el servicio de calidad que dan estas escuelas. Hoy ha aumentado a 64. Estamos hablando de más de 100.000, ni siquiera llegó al 1%. Entonces todavía hay una brecha muy grande entre colegios existentes y la calidad del servicio educativo que se dan en ellas, ¿no? ¿Qué necesita un colegio para tener esa dichosa acreditación y para que se crea de alguna manera que tiene calidad? Claro. Miren, es importante entender que hoy en día en las escuelas debe funcionar un trípode importante. En primer lugar, la escuela como institución debe tener sus procesos bien establecidos. El docente tiene que trabajar de la mano con los padres de familia. Acá todo se mira hacia la escuela, pero hay que tener cuidado que las familias también cumplen un rol importante en la formación de los hijos. Entonces, hay una triangulación entre la escuela, los padres de familia y aquí también las autoridades responsables del sistema educativo de nuestro país. Hay responsabilidad en el colegio, pero también en los padres. Así es. El padre de familia también tiene que estar comprometido con la formación de su hijo. Entonces, cuando el padre de familia va a una escuela y lo primero que quiere detectar es si esta escuela es formal, hay una simple fórmula, ir a la página web del Ministerio de Educación que se llama Identicole. Uno ingresa a esa página web, ingresa el nombre del colegio y te va a salir el código modular y te va a salir los datos del director. El solo encontrar esa información ya te dice que esa escuela, por lo menos frente al Ministerio de Educación, está formal. Ahora habría que ver si exhibe o no las licencias de funcionamiento, ¿no? Y las licencias de seguridad que te piden también para que funcione una institución. Pero como te digo, ese es el primer paso. El segundo, pedirle a las escuelas que tengan o en un brochure o en su página web el perfil de egreso del estudiante. Es decir, cuando un estudiante entra a la escuela, dentro de la escuela pasa por un proceso que desde primaria, secundaria, de tal manera que va adquiriendo ciertas competencias, ciertas capacidades, ciertos valores, que cuando egrese de la escuela tenga la capacidad de poder resolver problemas de su día a día. Muchos papás creen que la escuela prepara para la universidad, y eso es algo que hay que aclarar. En realidad la escuela no debe preparar para la universidad, debe prepararlo para que él pueda tomar decisiones en su vida de manera correcta. Si él decide ser actor, ser deportista calificado, ser universitario, eso dependerá del estudiante, pero tiene las competencias para ser en lo que él decida ser destacado, ¿no? Ahora, el año pasado el gobierno destinó más de 300 millones de soles para el mantenimiento de 52.000 colegios públicos a fin de garantizar el buen inicio del año escolar 2020, ¿no? Del 2020. Y en ese caso yo me pregunto, ¿cuán importante es contar con una buena infraestructura para el
digamos, para la calidad del Claro. aprendizaje del alumno, Sí. porque se ha visto que muchos colegios, por ejemplo, en el curso de educación física, ese colegio no cuenta con un patio adecuado y los niños tienen que salir a la calle a realizar las actividades de este curso. ¿Cuán importante es la infraestructura? Sí, bueno, como yo te decía hace un momento, las condiciones básicas decantan primero en el tema de infraestructura. Tener buenos laboratorios, tener una buena infraestructura a nivel del uso de tecnología y también el espacio recreativo y el espacio para deporte. Entonces, nos sorprende encontrar casas que se convierten en colegios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay que también invitar al Ministerio de Educación a que haga una reflexión hacia adentro. O sea, está bien que mire a los empresarios y que les llame la atención y que cierre algunas escuelas informales, pero la pregunta es, ¿quién permitió que estas escuelas existieran? En este caso fue el mismo ministerio. ¿Pero qué ente responsable? Son las UGEL. Las UGELes tienen la responsabilidad de monitorear a los colegios, ¿no? Entonces, aquí también hay que hacer una segunda mirada. Ya se vio a los empresarios que no han formalizado, ahora hay que ver a las UGELes para que hagan un buen trabajo de monitoreo y acompañamiento de estas escuelas. Yo te comento, por ejemplo, cómo se determina si una UGEL es buena, mala o regular. Es curioso porque uno de esos indicadores importantes es la capacidad que tiene la UGEL para repartir los materiales del inicio del año escolar. ¿Tú te imaginas que por ese acto solo sea catalogado buena, mala o regular? O sea, porque repartió en el momento correcto a sus colegios, entonces la consideran una buena UGEL. Pero uno sabe en gestión que como cualquier empresa, como cualquier institución, eso no puede ser un único indicador para que determine si esa UGEL es buena, mala o regular. Hay otros factores que se tienen que medir, ¿no? Desde que tenga una gestión por procesos, que se establezcan metas, indicadores de diferentes tipos, se venía inclusive la cultura organizacional dentro de las UGELes. Lamentablemente, como no hay esta estructura de trabajo de gestión moderna dentro de las instituciones públicas, pareciera que cuando uno va a atenderse en una institución pública, quien te atiende pareciera que fuera el dueño de ese sector, ¿no? Entonces a veces te atienden como ellos quieren, no hay un trabajo, digamos, de atención al cliente debido, y esto es porque no está orientado al enfoque por procesos. Es por eso que cada uno piensa que es su parcela y así trabajan, ¿no? Entonces, y cada UGEL trabaja de forma diferente. Totalmente diferente, y además dentro de las UGELes cada jefe también trabaja de acuerdo a sus convicciones personales, algunos con muy buenas intenciones seguro, pero aislados de los otros. Entonces ahí tenemos un problema. La generación de valor tiene que ser en base a la implementación de un enfoque por procesos dentro de estas instituciones públicas, ¿no? Ahora, para que el padre de familia pueda escoger bien el colegio, tiene que conocer el código modular, que el colegio tenga un código modular. Así es. Quiero que nos expliques qué es y para qué funciona. Claro, efectivamente, el código modular, una vez que el colegio cumple con los requisitos formales que se le pide, hay una resolución ministerial que determina que esa escuela está autorizada para funcionar y se le entrega un código modular, que estos códigos normalmente se dan por niveles, para inicial, para primaria, para secundaria. Por eso se habla de códigos modulares o construcción de colegios o locales de colegios. Probablemente haya menos locales, pero haya más códigos modulares porque un colegio va creciendo, empezó con primaria y tiene un código modular para funcionar como primaria, le da la formalización del caso. Cuando se expande a secundaria, probablemente le den otro código modular para que pueda funcionar como secundaria. Entonces, de alguna manera está garantizando que el ministerio tiene conocimiento de que esa escuela ha cumplido con todos sus requisitos formales, ¿no? Ese es el código modular. Por eso es importante que el padre de familia solicite en esta página en Identicole si este colegio cuenta o no con código modular, porque te voy a contar anécdotas increíbles. O sea, nos ha pasado padres de familia que vienen a quejarse a veces con nosotros y nos dicen, mira, mi hijo estudió en este colegio 5 años y el colegio se llama San Remo y a la hora de entregar el certificado le sale con otro nombre. ¿Qué había pasado? Es que claro, este colegio le había alquilado, le había prestado un código modular de otro colegio, ¿no? Para que pueda funcionar. Que es ilegal. Totalmente informal e ilegal, ¿no? Efectivamente. Por eso es que la decisión del ministerio ahora ha sido de que si no cuenta con el código modular, inmediatamente se deben cerrar estas escuelas, ¿no? Ahora, otro tema también es la currícula escolar, ¿no es cierto? El padre de familia tiene que chequear la currícula escolar. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo debe manejar el padre ese tema? Claro, es importante... Porque ha habido algunas polémicas también con respecto a eso, ¿no es cierto? Sí, es importante que el padre de familia, como cuando presta cualquier servicio, o sea, cuando solicita cualquier servicio, quiere saber en qué consiste ese servicio, ¿no? Entonces, cuando uno como padre de familia se acerca a una escuela,
lo que le puede pedir a la escuela es: dime cuál es la malla curricular, cuál es el modelo pedagógico que se está trabajando en este colegio, cuáles son los valores que se van a trabajar en este colegio, para ver si estoy de acuerdo o no con lo que digamos van a formar a mi hijo, ¿no? Entonces, esa información normalmente está en la página web de todos los colegios o también en el brochure de la publicidad del mismo. Y lo que tiene que hacer el padre de familia, como te comenté hace un momento, es que no piense que la escuela es un repositorio. O sea, me entregaron todos los papeles acerca de lo que va a hacer el colegio con mi hijo, ¿no? Toda la información. El padre de familia ingresa a su hijo al colegio y luego se desentiende hasta fin de año. Entonces, lo que tiene que hacer el padre de familia también es estar atento a la participación que él pueda tener en la formación de su hijo con la escuela, ¿no? Ahora, quisiera que nos expliques un tema con respecto a lo que me estás hablando, porque me dices que hay una malla curricular. Cada colegio maneja su propia malla curricular. ¿Esta malla curricular tiene que ver con el currículo escolar que prepara el Estado? Ya, buena tu pregunta. En realidad, todos los colegios, el Ministerio de Educación tiene un modelo, ¿no? Pero las escuelas tienen a bien diversificar ese modelo. Es decir, si el Estado en esa malla te pide 10, tú puedes darle 14 o 15. Es decir, poder diversificarlo, acondicionarlo a tu realidad, porque recordemos que el Perú no es igual en todos los departamentos, provincias y distritos. Por lo tanto, este modelo que te saca el Ministerio tiene que ser adaptado a la realidad de cada escuela, ¿no? Entonces, sí, bien es cierto, es una base para que todos los colegios lo cumplan, pero comprenderán que esa base el Ministerio lo saca para que lo cumpla el colegio, digamos que está en San Isidro, en Miraflores, o en Huancavelica, o en Puno, o en Cusco. Eso es como un estándar. Pero cada colegio, de manera particular, puede adecuarlo a su realidad también, ¿no? Nacionales y particulares. Nacionales y particulares. Lo pueden aplicar. Así es más, te habla de la diversificación curricular. Es decir, que este modelo que ha emitido el Ministerio tiene que ser condicionado a la realidad de cada escuela, ¿no? Pero tomando como base lo que el Ministerio nos ha dado, ¿no? Ahora, se cree que la educación privada es mucho mejor que la educación pública. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? Sí, en realidad hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el más caro es el mejor, también se dice, ¿no? Es muy buena tu reflexión, porque hay que tener cuidado. No siempre los más caros son los mejores, hay que tener cuidado con eso. No porque la pensión sea más cara, eso sea un sinónimo de calidad, hay que tener cuidado. Por eso le decía hace un momento, los padres de familia siempre tienen que estar atentos al servicio que está dando la escuela, ¿no? Si bien es cierto que hay algunos colegios privados, digamos, de ciertas condiciones económicas también, hay que considerarlo eso, como este caso que acaban de cerrar estos 256 colegios, o 246, perdón. En esta línea, por ejemplo, hay escuelas públicas que superan, ¿no?, ese nivel de calidad que dan estas escuelas privadas. Por eso es que uno encuentra a veces a padres de familia haciendo colas una noche anterior para poder matricular a sus hijos, porque se dio cuenta que en esas escuelas efectivamente se da un servicio de calidad. Entonces, ese es un factor. El otro factor, por ejemplo, que las escuelas públicas hoy en día, los que están en la carrera pública magisterial, los maestros tienen un ingreso importante, que en muchas ocasiones supera algunas remuneraciones que dan en las escuelas privadas. Entonces, ¿qué está pasando con la escuela pública? Se está convirtiendo en una competencia de algún tipo de escuelas privadas. Los profesores de escuelas privadas, donde la remuneración es menor a 2.000 soles, están migrando a la carrera pública magisterial para tener una remuneración por encima de los 2.000, 2.500 soles, dependiendo de la escala. Quiere decir que hay colegios públicos que son mejores que los colegios privados. Sí, en este caso, efectivamente, como yo comentaba en algún momento, la escuela pública está dando una curva. Hay algunas instituciones públicas que están dando un servicio óptimo y que el padre lo ha identificado. Por eso que te vas a dar cuenta que hay ciertos colegios donde los padres se amanecen, ponen sus sillas y están un día, 2 días antes, porque saben que en ese colegio efectivamente se está dando un servicio de calidad. Y recordemos que eso es porque justamente muchos maestros de la escuela privada están migrando a la escuela pública porque tienen una remuneración, en algunos casos, que puede ser mejor que la privada, ¿no? Ahora quiero que nos des un análisis de la educación que se da ahora, porque hace muchos años la actividad principal de los maestros era transmitir el conocimiento y que los alumnos copiaran, ¿no es cierto? Así es, y no había mucha relación entre el profesor y el maestro en cuestión de que el niño también se inmiscuya en la educación, ¿no es cierto? Que dé su opinión, que haga un análisis. Claro. ¿Cómo ha cambiado en estos años la educación en el Perú? Mira, es importantísimo, pero para no hablar en términos técnicos, pedagógicos, y lo puedan entender todos los padres de familia, hoy en día el currículo te habla de un currículo por competencias. O sea, el dato es importante, pero ya no era como en los años 80
o 70, donde uno tenía que aprenderse de memoria pues todos los ríos de la costa. Hoy en día lo importante, claro, hoy día los más incas. que exacto, Yo me todos los acuerdo. de memoria, había ¿Cómo que aprendíamos a aprenderlo. los incas? Exactamente. Hoy en día es distinto porque te dicen que el contenido más bien es un pretexto. En realidad, de fondo, el estudiante tiene que desarrollar la habilidad de comprender qué hago con esos datos, tener la capacidad de hacer un análisis de esa información y sobre eso, digamos, exponer un juicio crítico sobre la misma, ¿no? Entonces, hoy en día se trabaja en el tema de desarrollar capacidades, habilidades para formar una competencia. Eso alrededor de los valores que también se tienen que formar. Entonces, ¿cómo forma el juicio crítico con un estudiante? Cuando el estudiante tiene la capacidad de poderme decir a mí, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, y esto es mi sustento, y el maestro por eso no se puede sentir ofendido. 10 años atrás uno le decía eso a un maestro y eso era una falta de respeto. Hoy en día el estudiante llegando a clase puede tener datos que el maestro no tiene, porque leyó su teléfono camino a la escuela y pueden haber algunos datos de la mañana que ya puede cambiar un poco la información que tiene el maestro. Y un buen maestro y preparado no puede sentirse intimidado por eso, al contrario, ¿no? Debe dar esa apertura y darle esa seguridad al estudiante para que obviamente comparta con sus compañeros esa información y más bien a partir de ese dato se puede hacer un análisis crítico de lo mismo, ¿no? Tú nos hablabas del perfil del egresado. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál es el ideal? Claro. Del perfil. De hecho, que el Ministerio de Educación ha establecido un perfil de egreso también, como te digo, como base, ¿no? Pero cada escuela lo va acomodando de acuerdo a su realidad, pero está claro que hoy en día un estudiante que egresa de una escuela tiene que tener las competencias básicas como para poder tomar decisiones, resolver problemas del día a día, tener una formación en valores de una manera integral, también tener conocimiento de una cultura saludable, y también si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, o sea, manejar el tema económico a nivel mundial, las tendencias mundiales, ver la parte ecológica y obviamente también tener cuidado con el tema social, ¿no? Que es importante ese triángulo dentro de toda la formación del estudiante, ¿no? Es un poco lo que se espera, ¿no? Definitivamente es el ideal porque parece el perfil de un universitario. Sí, pero en realidad, como yo te decía, desde la base, mira, nos preocupamos mucho, yo aquí hago una reflexión importante con el tema de las universidades porque nada van a hacer las universidades si la base no está bien sólida. Por eso es que sufren muchas universidades, por eso es que han agregado el ciclo cero en las universidades, ¿no? Por eso que existen las academias preuniversitarias, porque todavía hay una brecha. La base educativa. Claro, que en realidad no debería existir, ¿no? Claro. Saliendo un egresado de la escuela, si como decide, no debería existir las pre. Exactamente, o sea, saliendo de la escuela, el estudiante debería estar en la capacidad y con las competencias necesarias para poder afrontar los retos de cualquier estudio superior, ¿no? Pero lamentablemente no se da, y entonces ya como buen peruano hemos inventado el ciclo cero, las preuniversitarias, claro, y demás, ¿no? Entonces ahí sí hay que aclarar, hay que tener muy claro lo que significa tener condiciones básicas de funcionamiento y tener calidad educativa. Entonces entran las empresas acreditadoras que le van a dar una garantía al padre de familia de que efectivamente en esa escuela se está dando un servicio de calidad. Y eso es la acreditación. Por eso una cosa es licenciamiento y otra cosa es acreditación, ¿no? No nos confundamos porque, como dato curioso te digo, ¿no? Las universidades serias no pueden, por ejemplo, jactarse de tener la licencia de SUNEDU, porque eso es lo mínimo que deberían tener, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres darte cuenta qué universidad es más seria que otra, fíjate quiénes hacen mucho alarde de tener una licencia de SUNEDU, ¿no? En realidad, tener la licencia de SUNEDU es lo mínimo indispensable para que alguien empiece a funcionar. Más bien sí hacer alarde de las acreditaciones que pueda obtener una universidad, ¿no? Eso sí es importantísimo, ¿no? Giovanni, muchas gracias por haber estado acá en La Voz del 21. Queremos que brevemente nos hagas un repaso de lo que necesita el padre de familia para elegir un buen colegio. Yo sé que una de ellas es el plan curricular que hemos conversado, ¿no? El código modular, constatar la certificación, que tenga buena infraestructura. ¿Cuáles son los otros detalles que también tiene que ver el padre de familia? Algunos tips importantes, ¿no? Cuando uno entra a una escuela y el padre de familia quiere darse cuenta si esta escuela es una escuela seria, sería interesante que le pregunte al personal de mantenimiento o al administrativo, por ejemplo, cuáles son los valores del colegio, cuál es la visión del colegio, cuál es la misión del colegio. Esos datos son interesantes porque una escuela seria trabaja con toda su comunidad educativa. Y cada miembro de la comunidad por lo menos debe tener claro qué valores se forman en la escuela, ¿no?
Lo otro importante es cuando tú entras a una escuela y los procesos están bien establecidos. Vas a matricular a tu hijo y se tiene claridad por dónde vas a empezar la matrícula y dónde va a terminar la matrícula y qué tiempo te va a tomar. Cuando te dicen usted venga por acá, vaya para allá, regrese, va, entonces ahí hay ciertos rasgos de que todavía no hay seriedad en sus procesos, ¿no? Y con lo otro que se complementa, que te comentaba, importantísimo tener la currícula, tener claro cuáles son los valores que se forman ahí, el direccionamiento, que es la visión, la misión de cada escuela, tener el código modular y todo lo que hemos comentado, ¿no? Que muchísimas gracias, Giovanni, por haber participado en La Voz del 21. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. Gracias.